Buenas tardes, bendiciones a todos. Feliz domingo, feliz tarde, feliz fin de semana de Pascua de Resurrección. Espero estén teniendo un tiempo maravilloso y bendecido en sus hogares, con su familia, donde quiera que estén ahora mismo, donde quiera que les esté llegando esta transmisión o esta grabación, si la estás viendo después de la fecha, pues espero que estén bendecidos de sobremanera. Los bendigo con toda bendición del cielo y espero que la paz del Señor, el Espíritu Santo, esa presencia maravillosa sea lo que habite, lo que abunde, lo que sature sus hogares, sus matrimonios, sus familias, cualquiera que sea la situación en la que te encuentres. Dios les bendiga y para mí es una bendición poder estar con ustedes, poder estar aquí otro domingo, aunque los extraño, les amo y me encantaría poder estar con ustedes juntos en vivo y en directo. Estando en la iglesia juntos, adorando al Señor, compartiendo como la familia que somos, pero en un solo lugar. Pero sabemos de que el Espíritu Santo, la presencia de Dios, no tiene límite de distancia, ni el Señor es omnipresente. Y donde quiera que estemos nosotros reunidos, ahí está su presencia, ahí se encuentra Él. Así que es un placer. Aprovechen ahorita para compartir este servicio. Si lo están viendo con su familia, con sus amigos, compartirlo con aquellas personas que han estado toda la semana. Yo sé que ahorita se te va a ocurrir alguien, ¿verdad? Que te dijo esta semana de que, oye, cuando compárteme, mándame el link, yo quiero escuchar. Así que este es el momento para que aprovechemos y podemos escuchar. Si se ven que se está enfocando y desenfocando, no he logrado que la cámara en el live de Facebook no haga el enfoque. Es producto de la iluminación, ya que estamos aquí afuera, allá adentro el lugar no es óptimo para transmitir todavía, pero lo vamos a lograr. Así que vamos a orar y vamos a orar al Señor un poquito. La verdad es que mucha gente me ha dicho, siempre la gente dice mucha gente me dijo y normalmente no es nadie, pero en efecto esta vez a mí sí mucha gente me ha dicho de que qué bonita la alabanza de oración, de que qué bien se escuchaba. Así que vamos a aprovechar que aunque estemos en nuestras casas y no estemos en la iglesia, sabemos que en este momento todos estamos escuchando la misma canción y estamos entonando el mismo cántico. Al unísono estamos adorando al Señor, alabando su nombre, donde quiera que estemos, nos estamos levantando como una sola familia, como un solo pueblo, en adoración, en alabanza corporativa. Así que vamos a orar y vamos a adorar al Señor y vamos a gozarnos en su presencia. Yo sé que en estos momentos en los que hay tanta duda, tanta preocupación, tanto desánimo, pues necesitamos eso. Y no es una canción por una canción, no es escuchar. Cuando realmente prestamos atención a lo que dice las palabras y realmente empezamos a cantar en nuestros corazones esas alabanzas, pues algo sucede, la atmósfera cambia, nuestro sentimiento, nuestro sentir cambia. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se hace manifiesta. Dice que Él habita en el medio de la alabanza de su pueblo. Dios no habita en el medio de la queja. Dios no habita en el medio ni siquiera de la necesidad. Y yo sé que tal vez en este momento estás en necesidad. Pero cuando nosotros nos alzamos en alabanza y adoración, aún en el medio de esa necesidad, aún en el medio de esa circunstancia, su espíritu se manifiesta, su presencia se hace manifiesta. Y cuando su presencia se hace manifiesta, lo que trae es ese gozo, es esa paz, es esa tranquilidad, ese sosiego que nosotros tanto necesitamos, esa esperanza que te renueva, ese aceite fresco que necesitamos. Nosotros somos como lámparas. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo, somos lámparas y somos lámparas que trabajamos con aceite y ese aceite es la unción y la presencia del Espíritu Santo. Ya yo estoy predicando, es parecido, ya el culto ya empezó, ya arrancó y todavía no hemos adorado y no hemos alabado. Está bueno esto. Hoy es domingo de que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, así que tenemos tantas cosas por qué agradecer y por qué celebrar. Tenemos tantas cosas por qué estar felices. Y yo decía, si la gente está feliz y celebra Navidad, imagínese cuánto más lo que estamos conmemorando ahora, el sacrificio que permitió que nosotros seamos libres en este momento, que tengamos salvación y vida eterna, que tengamos el poder y la autoridad que Dios nos ha dado sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre los demonios, espíritus, etc. Dios murió y pagó el precio para nuestra sanidad, para tu libertad, para que tú no tengas depresión, tengas tristeza, tengas desánimo, sino que tú sepas y estés certero y seguro
de que como Él pagó el precio es porque te ama y porque Él está ahí para nosotros. Entonces, aprovechemos este momento para adorar al Señor. Vamos a exaltar su nombre, vamos a cantar estas canciones. He escogido canciones que son clásicos, de esos que todos nos sabemos, y escuchémosla y levantemos nuestras voces. Levanta tus manos. Si en la iglesia no te atreves porque te da pena, porque te ven ahí, aquí donde estás ahora mismo, no hay nadie, solamente si de acaso está tu familia o estás tú solo. Así que levanta tus manos. ¿Por qué levantamos nuestras manos? Porque dice la palabra que Él quiere ver manos santas levantadas adorándole. Y no solamente eso, cuando levantamos nuestras manos es en señal de rendición, nos estamos rindiendo a Él. Hemos llegado al final de nuestro camino, hemos llegado al final de lo que nosotros hemos hecho por nuestro propio entender y nuestra propia capacidad, y hemos entendido que lo necesitamos de Él. Que nuestra vida hasta ahora realmente necesitamos algo mejor, necesitamos que cambie, necesitamos hacer algo distinto. Y ese distinto es entregarle nuestra vida, adorarle, como dice la palabra, en espíritu y en verdad. Así que vaya más allá de lo que dice tu boca. Entrégate en este momento, ahí en lo privado de tu hogar, ahí con esa habitación cerrada, donde quiera que te encuentres. Levanta tus manos, cierra tus ojos, exalta su nombre. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque en el medio de nuestras palabras, en el medio de lo que hemos estado hablando, ya tu presencia se ha estado haciendo manifiesta en todas las personas que han estado viendo y están escuchando este mensaje. Señor, porque tu palabra no regresa vacía. Señor, gracias. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por lo que hiciste por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque te levantaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre. Señor, porque por ese sacrificio tu nombre es sobre todo nombre. Tu nombre nos dio autoridad, nos ha dado poder, nos ha dado dominio propio, nos ha dado amor, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Tócanos, úsanos, háblanos en este momento. Permite, Señor, que la palabra que vamos a compartir, Señor, en esta noche, venga directamente de tu corazón, Señor. Padre, que yo no le agregue ni un punto ni una coma, Señor. Que quede tatuada en lo más profundo de nuestros corazones. Que salgamos, Señor, que seamos transformados, cambiados, a medida que la vamos escuchando, Señor. Que esta noche, Padre, tú nos sigas hablando a nuestros corazones. Tú te nos sigas revelando, Padre, para lo que tú tienes preparado para tu pueblo, Señor, en esta temporada que viene. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, atamos todo principado y todo espíritu contrario, todo espíritu de duda, todo espíritu de contienda, todo espíritu de desánimo y desesperanza. Señor, tomamos cautivo todo pensamiento y toda mente y la llevamos cautiva, Señor, a los pies y la obediencia de los pies de Cristo, Señor. Señor, todo pensamiento, Señor, que sea contrario a tu verdad y a tu palabra, nosotros lo arrestamos en este momento, Señor. Y declaramos la verdad de tu palabra, de tu evangelio, Señor, sobre nuestras mentes, nuestros corazones. Rompemos, Señor, en este momento toda influencia contraria de todo espíritu, Señor, que trate de traer duda, de todo esquema religioso, de todo lo que se trate de levantar en contra de la verdad de tu palabra, Señor, y de quien tú eres, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te exaltamos, te adoramos, levantamos tu nombre, Señor, sobre todo nombre, Padre, porque no hay nadie que merezca, Señor, ser alabado y ser exaltado como tú. Eres tú, Señor, el único Dios verdadero. Eres tú, Señor, el único merecedor de que nosotros levantemos nuestras manos, Señor, y nos rindamos ante tu poder, ante tu magnificencia, ante tu amor. Señor, porque nos has amado, porque nos has perdonado, porque nos has, Señor, restaurado, nos rescataste, Señor. Padre, te amamos tanto y te tenemos tanto que agradecer, Señor, porque no hay nadie como tú, Dios Todopoderoso. Señor, levantamos nuestras voces, Padre, te adoramos, Señor, y te pedimos, Dios Todopoderoso, Señor, que ese cántico que levantamos, Señor, en espíritu y en verdad, Señor, desde lo más profundo de nuestros corazones, Señor, que tú lo recibas, Señor, como un perfume agradable ante tu presencia. Que sea como un incienso, Señor, agradable.
Que inunde, Señor, la recámara, Señor, donde tú te encuentras, ahí en donde está el trono, donde estás rodeado de esos ángeles, Señor, que cantan santo, 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 Señor. Padre, que nuestra alabanza y nuestra adoración sea ese incienso, Señor, que permea, que llena, que inunda esa recámara, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios, ahí donde se encuentra, en cada hogar, decimos amén y amén. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Eres majestuoso, sin igual, mi esperanza, mi refugio, el ancla de mi fe, aunque vengan tormentas, no me arrastrarán, no, porque eres mi refugio. Yo canto a tu nombre, Señor. Porque en ti está mi fuerza, en ti está mi fuerza. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres Cristo mi refugio, tú estás conmigo, estás conmigo. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Una más.
una de mis favoritas para hablar al Señor. Esta canción es hermosa. Así que cantemos la iglesia todos juntos ahí donde estamos. Por un momento en tu presencia, un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría. No importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, sello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. De tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Dios es bueno, ¿verdad? Y para siempre su misericordia. Bueno, es una bendición que nos acompañen, gracias Marisabel, es una bendición que nos acompañen, que estén con nosotros o conmigo desde aquí, desde mi casa, con esta vista para recibir la palabra. Y bueno, como estaba diciendo hace un rato, hoy conmemoramos el sacrificio, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es una de las fechas, una de las épocas, o la época más importante para nosotros como cristianos, incluso más importante que la Navidad. Porque si no hubiese habido sacrificio, no hay redención, no hay de pecado, no hay pago por esa deuda y no pudiésemos ser libres y tener salvación y vida eterna como ahora lo tenemos. Entonces, la semana pasada hemos estado hablando de fe, hemos estado hablando de obediencia, de cómo la obediencia es fe manifestada o fe puesta en acción. Y vamos a hablar un poquito más de esto porque estamos celebrando, estamos conmemorando el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús, pero porque fue obediente a esa palabra, a eso que Él sabía que tenía que hacer, aun cuando no estaba cómodo con eso. Y uno dice, pero ¿cómo usted va a decir, pastor, que el Señor Jesús no estaba cómodo si eso fue lo que Él vino a hacer? Y bueno, vamos a adentrarnos en nuestra Biblia, vamos a leer la palabra de Dios, así que ahí donde estás en tu casa, ya saben, yo me imagino que ya el fin de semana pasado tomaron esas Biblias que tenían abiertas en el Salmo 91, el Salmo 27, ahí que tienen en la casa, ya la desempolvaron, y están pegando una leidita buena, así que vamos a coger la Biblia, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 26.
¿Ok? Y vamos a leer del versículo 36 al 39. Yo lo voy a leer aquí con ustedes, pero yo voy a ir aquí a la Biblia mía para darle tiempo a que ustedes lo busquen. ¿Verdad? Mateo, ¿hay alguien está? Yo sé que estás en tu casa preguntando, Mateo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Mateo qué? Mateo 26, capítulo 26, versículo 36. ¿Ok? Este es el momento cuando el Señor Jesús va al jardín, al Getsemaní, con sus discípulos. Dice en el versículo 37, se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Por eso nosotros decimos que el Señor no es ajeno a nuestro dolor, no es ajeno a nuestros sentimientos, no es ajeno a las situaciones que nosotros estamos pasando. Porque Él se sintió triste y se sintió angustiado. Dice en el versículo 38, dice, es tal la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Y dice entonces en el versículo 39 que yendo un poco más allá se postró sobre su rostro y oró. Y cuando oró dijo, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Y continuó diciendo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Imagínense ustedes, el Señor Jesús llega el momento en el que tiene que dar su vida, donde se cumple lo que los profetas habían dicho, donde llegó el momento culminante de su ministerio en la tierra. Y su oración fue, Señor, si es posible, Padre mío, no me hagas beber este trago amargo. Pero continuó diciendo, pero que se haga tu voluntad, no lo que yo quiero, sino tú. Después en el versículo 42, porque cuando terminó de orar dice que fue donde los discípulos y se los encontró que estaban dormidos. Dicen acá, no pueden velar ni una hora, han podido dormir. Dice que él volvió, en el versículo 42 dice, por segunda vez se retiró y oró, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Por segunda vez estaba pidiéndole al Señor. Por segunda vez sus sentimientos se muestran de que era miedo, temor, angustia de lo que tendría que pasar en breves instantes. Y él viene a los discípulos y de nuevo están durmiendo. Y por tercera vez se retiró diciendo lo mismo. Entonces, hoy estamos aquí y somos libres porque nuestro Señor fue obediente aún en esos momentos o en ese momento cuando se sentía en angustia y al morir. Y a veces nosotros pensamos que la obediencia es simplemente cuando algo nos gusta o tiene sentido o nos parece lógico o nos agrada. Y muchas veces Dios nos va a llamar a obedecer en situaciones y en circunstancias donde nuestra comodidad va a estar en peligro. Y digo nuestra comodidad porque ni siquiera estoy hablando de nuestra vida o todo lo demás. Entonces, ¿cuán importante es la obediencia para Dios? Viendo lo que hizo y lo obediente que fue el Señor Jesús, ¿cuán obediente o qué tan importante es la obediencia para el Señor y por qué? La obediencia es señal de nuestra conversión, de nuestra convicción, es señal de que nuestra relación con Dios es tal que nuestra naturaleza incluso ha llegado a cambiar. O no solamente ha llegado a cambiar, sino que más allá estamos dispuestos a ir en contra de lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos dicta o nos envía a hacer. ¿Cómo así? O sea, la obediencia no hace que las cosas no nos afecten. La obediencia hace que nuestro respeto, nuestro temor hacia Dios, nuestro amor hacia Él, esté por encima de nuestra comodidad o lo que nosotros consideramos que puede ser lógico, justo o demás. ¿Por qué? Porque la naturaleza perversa del hombre, nuestra naturaleza pecaminosa, siempre nos va a llevar a hacer cosas que tarde o temprano, o por lo general, van en contra de lo que Dios dictamina. Acuérdense que la carne y el espíritu van siempre a chocar. Y esto lo sabía el Señor.
En Génesis 8:21 dice, cuando el Señor percibió el grato aroma de un sacrificio, se dijo a sí mismo, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. El Señor está diciendo que aunque la naturaleza del ser humano sea perversa, ¿qué significa? Que Él sabe que esto es así. Y sabe que nosotros tenemos una naturaleza por lo general a perseguir lo que nos agrada, lo que le da satisfacción y lo que le da placer a nuestra carne, a nuestros sentidos. Por consiguiente, la obediencia es tan importante porque denota cuán comprometido estamos con Dios de estar dispuestos a ir en contra de exactamente eso que nos agrada, eso que nos gusta, eso que trata de movernos o de tomar control de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo así el temor a Dios? Porque como dije, el temor a Dios nos lleva a hacer estas cosas. Y muchas veces cuando hablamos del temor a Dios, inmediatamente la gente se imagina un miedo, un pánico, un terror de un ser malévolo o maligno. Sin embargo, la Biblia habla sobre lo que es el temor de Dios. La Biblia habla sobre ese respeto, así como cuando llegaban nuestros padres y uno... Y yo creo que la representación más fiel de lo que es el temor de Dios es ese respeto que nosotros tenemos a nuestros padres, que es un temor, es un respeto, amamos a nuestros padres, sin embargo, en lo profundo hay un respeto, hay un temor. ¿Por qué? Porque cuando sacaban la correa, y Dios es un Dios justo, Dios es un Dios que castiga también, Dios es un Padre que corrige a quien ama. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, la Biblia habla una y otra vez de este temor de Dios, de este respeto. Habla, por ejemplo, en Deuteronomios 10:12, ¿qué dice? Dice, y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Dice, simplemente que le temas y que andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. El Señor nos manda, el Señor nos pide que le respetemos, que tengamos, y mucha gente lamentablemente, hoy en día hay tantas personas que se le ha vendido tanto el evangelio y la imagen de este Dios, del Dios de amor, y es verdad, Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor, Dios también es un Dios justo, es un Dios de justicia, es un Dios de santidad, es un Dios que no le gusta el pecado, que no le gusta la impureza, que no le gusta, que viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, pulcra. ¿Somos nosotros esa iglesia? ¿Estamos preparados para esa venida de Cristo? ¿Somos la iglesia que Él está esperando que nosotros seamos? Entonces muchas veces nos vamos con ese pensamiento del Dios de amor y cruzamos una línea que no debiésemos cruzar, donde el amor la libertad se convierte en libertinaje. Y hacemos cosas, como dicen Gálatas, que no permitamos que esa libertad no es libertad ahora para pecar, no es libertad ahora para hacer lo que nos da la gana. Es libertad para nosotros saber que no somos esclavos del pecado, saber que la carne no es lo que nos va a dirigir, saber que nosotros no tenemos que vivir en tristeza, en depresión, en desánimo, en enfermedad, en muerte, en un montón de cosas, saber que Dios tiene algo mejor para nosotros, para nuestra familia, que hasta ahora lo que hemos vivido, de la forma en la que hemos vivido sin la presencia de Dios en nuestras vidas, no es lo que Él tiene para y quiere para nosotros. Él quiere algo mucho mejor. Entonces nosotros tenemos que entender y aprender a tener ese respeto por Dios que Él se merece en su santidad, en su justicia, por quien Él es. Dice que los ángeles se tapan el rostro. Entonces, la Biblia dice incluso que ese respeto a Dios es valioso. Es tan valioso, es tan importante que en Proverbios 15:16 la Biblia nos dice que más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. Imagínate tú. Es mejor tener poco, o sea, vale más tener poco con temor al Señor, o sea, con haberlo ganado con respeto hacia Él, con temor y guiándonos por los pasos que Él nos ha puesto, por el camino que Él nos ha puesto, que tener muchas riquezas llenas de angustia. ¿Por qué? Porque las riquezas que nosotros acumulamos, hechas con negocios o con situaciones que no representan o que no demuestran un temor o un respeto hacia Dios, significa que van a estar llenas de angustia. La Biblia nos prevé o nos advierte una y otra vez sobre esto. No solamente eso, la Biblia nos dice que el temor de Dios o el respeto a Dios es principio de sabiduría. ¿Qué significa esto? Dice en Proverbios 1:7, dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. O sea que el principio
de la sabiduría, de una persona sabia, es el temor y el respeto a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú vives conforme a como Dios quiere que tú vivas, no te va a ir mal, no te puede ir mal. Y cuando digo que no te va a ir mal, no es que te estoy diciendo que no vas a pasar por situaciones y por circunstancias. Papá, ahorita mismo ya alguien metió cota ahí, dijo chuleta, ahí está el pastor Juan Mario diciendo que cuando tú te metes con Dios no te va a ir mal, eso es herejía, eso es, ya, apóstata. No. La realidad es que dice la palabra que el propósito, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por consiguiente, si nosotros caminamos en la voluntad de Dios, pues entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Cuando nosotros nos convertimos, cuando dejamos nuestra vida, nos va a ir bien. Dentro de los estándares espirituales de lo que ir bien es realmente. Porque ir bien no es lo que dice el mundo. Ir bien no son los estándares de lo que la gente a nuestro alrededor, que tienes buena casa, que tienes una mujer que se ve bien, que tienes un carro este, que tienes lo otro. Eso se ve bien, pero real, o sea, se ve bien para la persona que tiene su corazón y tiene su amor o su interés o su motivación en el lugar equivocado. Pero cuando tú quieres vivir conforme a la voluntad de Dios para tu vida, lo que Él tiene, pues entonces tú vas a ver que te va a ir bien. ¿Por qué? Porque vas a caminar en su propósito, en su voluntad para ti. Entonces, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, el conocimiento. Hay mucha gente que tú ves, a veces no son ni creyentes, pero viven mejor que un montón de gente y les va bien. Ves en su familia cómo está bien. ¿Por qué? Porque dentro de todo siguen los fundamentos de lo que Dios dejó. Y Dios es fiel a su palabra. Dios no miente ni se arrepiente. Lo que dice su palabra es verdad. Y puede ser que tú no te hagas llamar cristiano, pero si tú vives conforme a los preceptos bíblicos, tú vas a ver el resultado de esto en tu vida. Entonces, ese respeto o ese temor, ese conocimiento de quien Dios es y su naturaleza, es lo que hoy en día nosotros como iglesia debemos tener tan claro, que nosotros podamos tener el discernimiento, la sabiduría para hoy en día tomar las decisiones correctas que debemos de tomar. ¿A qué me refiero? Dado lo que está sucediendo hoy en día, dada la circunstancia en la que nos encontramos, dado a esta pandemia en la que estamos viviendo, va a haber cosas que van a suceder o que están sucediendo a nuestro alrededor, que nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser sabios, como creyentes tenemos que ser sabios, en las decisiones, en las declaraciones, en lo que vamos a decir con nuestras bocas, en el testimonio que estamos dando. ¿Por qué? Porque en estos momentos la gente está buscando consuelo, está buscando ánimo, está buscando paz, está buscando a Dios, y nosotros somos esos embajadores del Señor, que tenemos que ser claros de que tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y ahora mismo estamos en tiempo y fuera de tiempo, de acuerdo a la circunstancia en la que tú te encuentres o en el llamado que Dios te haya dado. ¿Por qué? Porque tal vez haya cosas que tú estés haciendo que no sean las correctas y que la gente vea que es fuera de tiempo, pero es lo que Dios ha puesto que tú tienes que hacer. Nosotros como iglesia debemos unirnos más que antes, debemos realmente vivir el evangelio que por tanto tiempo hemos estado predicando con nuestras bocas. ¿Qué significa esto? ¿Qué sucede en la Biblia? ¿Qué ejemplos tenemos de personas que conocieron y temieron tanto a Dios que estuvieron dispuestos a desafiar incluso la ley? La ley que el Señor nos ha dicho en Romanos 10, que todo el mundo recita, a la cual tenemos que someternos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los ejemplos? ¿Cuáles son las circunstancias, las situaciones donde la palabra de Dios prevalece? Siempre, la palabra de Dios siempre prevalece. Y nuestra lealtad es siempre a la ley o a la palabra de lo que Dios ha dicho. Entonces, obediencia. A través de la obediencia de Jesús estamos hoy aquí, a través de su sacrificio. Pero hay otros ejemplos en la Biblia también de obediencia, de sacrificio, de personas que estuvieron dispuestos a darlo todo. Porque hoy en día nuestra obediencia siempre está limitada a lo que nosotros consideramos correcto, a lo que las personas a nuestro alrededor van a pensar, o lo que vaya a favor o en contra de determinadas regulaciones, ya sea en nuestro trabajo o tal vez en la nación en la que vivimos. Somos muy afortunados de encontrarnos en una nación como Panamá, donde el evangelio se puede predicar con libertad, donde es legal predicar el evangelio todavía, donde se puede tener Biblia, se puede hablar del Señor en las escuelas, se puede predicar en las aulas y hacer un sinnúmero de situaciones y de cosas que todavía son consideradas legales. Pero ¿qué sucede cuando llegue el momento cuando esto no se pueda hacer? Ya sea en Panamá o en el país donde tú te encuentres o donde el Señor nos envíe o en cualquier otra nación. ¿Qué vamos a hacer cuando las regulaciones o lo que sucede en el mundo vaya en contra de lo que nuestro Señor nos ha dicho? Y suena muy remoto, suena como que eso solamente sucedió en la Biblia o lo que está pasando hoy en día no encaja con esto. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo, porque uno de los ejemplos más claros que hubo en la Biblia
era el de Sadrach, Mesach y Abednego, que vemos en el libro de Daniel, en el capítulo 3. Si tienes tu Biblia, abre el libro de Daniel, capítulo 3, y recuerdan que Nabucodonosor había construido una gran estatua, ¿ah?, para que todo el que estuviese en esa tierra, al sonido de la música, de los tamboriles, de las trompetas y todo lo demás, la gente se inclinara y adorara esa estatua, que representaba una deidad, un ídolo. Y Sadrach, Mesach y Abednego, que no eran sus nombres verdaderos, habían sido estos tres compañeros de Daniel que habían sido traídos cautivos desde Israel cuando Babilonia los conquistó. Y estos jóvenes se vieron en la posición donde fueron acusados, y vamos a leer para que vean lo que sucedió. Dice, ahora pues, ¿qué sucede? Cuando se les dio la orden, ellos no se inclinaron y fueron acusados. Fueron acusados por todas las personas a su alrededor que consideraban que estaban violando la ley de lo que el rey había ordenado que debía hacerse. Entonces, cuando ellos fueron traídos ante la presencia del rey, el rey les preguntó en el capítulo 3, versículo 15, dice, ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego, respondieron el rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Sadrach, Mesach y Abednego tenían una fe que no era negociable, que no era basada en lo que habían visto que Dios estaba haciendo, que no estaba basada en lo que estaba correcto o incorrecto a su alrededor, que no estaba basada en lo que la gente decía que estaba bien. La fe de Sadrach, Mesach y Abednego estaba basada en lo que ellos sabían o en quien ellos sabían que era Dios. Y yo te hago una pregunta, porque conocemos el resto de la historia y sabemos que nos lanzaron al fuego y fueron sacados sin ningún tipo de marca, dice que ni olían a chamuscado. Y si hubieran muerto, si hubiesen muerto en el fuego, ¿qué hubiésemos dicho nosotros, creyentes, cristianos, hermanos en la fe, de la fe extrema de estos tres hombres, que por no doblarse ante una estatua donde todo el mundo lo está haciendo y es la ley, es lo que el rey dijo, fueron calcinados en un horno de fuego? Tal vez nosotros diríamos que esa gente eran, como dice hoy, tú eres un fanático. En esos tiempos no había libro de Romanos que dice que teníamos que someternos a toda autoridad. Pero eso era lo correcto en ese momento y ellos decidieron hacer lo incorrecto. Y el Señor se glorificó en el medio de esa situación y les dio la libertad. Pero en su declaración, en su boca está la clave donde dijeron que Dios puede hacerlo y lo va a hacer, pero aunque no lo hicieran, no estaban dispuestos a negociar su fe ni su obediencia a Dios. En todo momento permanecieron obedientes a la palabra de Dios por encima de lo que el rey había ordenado. Y uno dice, bueno, pero Daniel, sabemos que Daniel fue lanzado al foso de los leones. ¿Por qué fue lanzado Daniel al foso de los leones? Porque el rey dio una orden donde se prohibía que cualquier persona orara a otro Dios o rindiera culto a otro Dios que no fuera el que él quería. Y dice la palabra que Daniel se retiró a su casa a orar como normalmente lo hacía 3 veces. Y que no solamente se retiró a orar, sino que abrió las ventanas sabiendo que todo el mundo lo vería. Desafió la autoridad y la ley dada por el mundo para obedecer o para rendirle culto a su Dios, que es nuestro Dios.
Y yo estoy seguro que mucha gente habrá dicho, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué eres tan desobediente? ¿Por qué no lo haces a escondidas? ¿Por qué no importa si lo estás haciendo a escondidas o lo estás haciendo en público, estás rompiendo la ley igual? No creas que porque lo estás haciendo a escondidas, Dios no está viendo lo que estás haciendo. No creas que porque no hay nadie que te esté viendo, Dios no ha visto cuál es tu corazón y cuáles son tus intenciones. Entonces a veces queremos pecar o pecamos de que pensamos de que nadie nos está viendo y que porque nadie nos está viendo está bien, porque al fin y al cabo no estamos contraviniendo, estamos yendo en contra de lo que las otras personas piensan. Pero la realidad es que Dios conoce nuestro corazón y sabe si nos estamos avergonzando o no de Él y de nuestra relación con Él. Entonces, ¿hasta qué lugar estamos dispuestos a ir? ¿Estamos dispuestos a llegar tan lejos como Sadrach, Mesach y Abednego, de dar su vida y decir, no vamos a ver? ¿Estamos dispuestos a ser como Daniel y a doblar rodilla aun cuando nuestro rey o nuestro gobernante nos diga que no podemos hacerlo? Ni siquiera en privado, porque no era una situación de hacerlo en público o en privado, simplemente no se podía hacer. Entonces, la obediencia que Dios nos llama a tener es una obediencia que muchas veces nos va a costar nuestra comodidad y a veces nuestra seguridad y tal vez nuestra vida. Y yo no estoy diciendo, y cuando estoy enseñando esto, lo estoy enseñando con mucho amor y con mucho cuidado y con mucho temor de Dios. Pero la realidad es que estamos entrando en tiempos, o llegaremos a unos tiempos, donde esto lo vamos a tener que poner en práctica. Donde nuestra fe en el Señor va a tener que ser tal que estemos dispuestos a pegarnos y a pararnos en esa brecha o en esa piedra. No importa quién nos insulte, quién nos señale o lo que nos digan. Tal vez tu familia ya empezó. No estamos necesariamente hablando de la persecución que va a venir en el futuro, cuando venga la venida del anticristo. Tal vez esto ya sea el tema en tu casa, tal vez ya haya persecución en tu casa, tal vez en tu casa ya te han dicho que no quieren que escuches que hables de Dios o que leas la Biblia. Tal vez en tu casa te hayan dicho que no quieres que vayas a la iglesia, tal vez una pareja, tal vez un ser querido, y no voy a decir tal vez más porque estoy diciéndolo mucho, pero la realidad es que estás viviendo eso, estás pagando el precio, estás dispuesto a obedecer a Dios por encima de tu comodidad, de tus relaciones, de tu familia, de lo que las personas digan alrededor, de tu trabajo, de lo que sea. Estás dispuesto a vivir para Cristo de la misma forma como Él estuvo dispuesto a pagar el precio y lo pagó, el precio último por ti. Porque Él no negoció cuando derramó su sangre en el Calvario. Él no negoció cuando fue clavado en esa cruz. Él no negoció con cada latigazo, con cada flagelación, con cada insulto, con cada golpe. Él no negoció. Él estuvo dispuesto, a pesar de que había estado minutos o horas antes en el jardín pidiéndole al Señor que pasara esa copa, sabiendo lo que iba a sufrir, sabiendo lo que iba a doler, sabiendo lo que iba a sangrar y lo horrible que sería eso. Pero Él no negoció. Él lo hizo por ti, para que nosotros estemos dispuestos a vivir un evangelio real, un evangelio radical, donde algunas personas nos llamen extremistas, algunas personas nos llamen fanáticos, pero que ante los ojos de Dios hagamos siempre lo correcto y lo que Él nos envía a hacer. El problema, tú sabes cuál es, el problema es cuando no solamente no obedecemos, sino que estamos dispuestos a juzgar a los otros que sí obedecen. Porque el detalle es que en estos tiempos están sucediendo cosas de que va a haber personas que su llamado o su visión no necesariamente sea la misma que Dios ha puesto en mi vida. Como yo les dije, hay diferentes partes del cuerpo y cada parte está llamada a hacer algo diferente. Y nosotros, si somos ojos, no podemos decir a la lengua o decir a la nariz cómo hacer su trabajo o lo que pueden o no pueden hacer. Y el problema es que hoy en día hay muchos cristianos levantando juicio y condenación en contra de otros que piensan que tienen la verdad. Gente que piensa que tiene la verdad, levantando juicio y condenación en contra de otros cristianos porque ellos piensan que estas personas están mal. Y tenemos que ser muy cuidadosos con eso. No juzgando, porque ahora está el detalle. La gente dice, bueno, pero es que por eso la Biblia dice que no debemos juzgar. La Biblia no dice que no debemos juzgar. La Biblia no dice que no debemos juzgar y tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Porque cuando nos vamos a eso y decimos que uno no, como cristianos no debemos juzgar, eso no es así. La Biblia dice en capítulo Mateo 7, ¿qué dice? Dice que primero debemos sacarnos la viga que tenemos en el ojo para entonces poder ver la mota que tiene el ojo de nuestro prójimo. No dice que no juzguemos, dice que primero nos veamos la nuestra. Habla en contra de juzgar hipócritamente, de levantar juicio en contra de personas, o de condenar, o de sentenciar, o de estas cosas. Miren,
Juzgar y condenar no es lo mismo. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Porque la palabra dice que el Señor, dice en Juan 3:16 que Él vino para que todo el mundo tenga, para que todo el que en Él crea sea salvo y no se pierda. En el 17 dice que Él no vino a juzgar, sino que vino para que todo el mundo tenga salvación. Sin embargo, el Señor Jesús después tú lo ves cuando habla con los fariseos y todo lo demás. Él no vino a juzgar al mundo. ¿Qué es juzgar y condenar? ¿Cuál es la diferencia? Y nosotros como creyentes debemos saber cuál es la diferencia. Juzgar es emitir un pensamiento, una opinión sobre lo que es correcto o no correcto, basado en lo que dice la palabra de Dios, obviamente, porque esa es nuestra brújula o es nuestra guía moral. Juzgar involucra decir, a mí me parece, o yo, según la palabra de Dios, lo que esta persona está haciendo no está bien o está mal. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Eso es emitir un juicio sobre algo, que no es lo mismo a condenar. Porque más allá, primero, si juzgar es decir, esto está bien o está mal, condenar es emitir una condena, un insulto, proferir algo determinante sobre esa persona. Por ejemplo, está bien que estés bebiendo, no está bien que tomes, la embriaguez está mal. Eso es juzgar. Condenar es decir, tú eres un borracho, tú no sirves para nada, tú nunca vas a servir, tú eres un alcohólico y te vas a morir de eso. Es más, deberían la gente como tú, hay que votarla, hay que echarla, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Eso es condenar. Juzgar, nosotros como creyentes estamos llamados a juzgar justamente. ¿Cómo así? Vamos para allá. Como le dije, Mateo 7, la gente dice, no, es que uno no puede jugar, no, uno no puede, uno tiene que sacar la viga del ojo de uno para poder, y ahora no significa que ahora vamos a salir por ahí con una tarjeta ahí a emitir juicio de todo el mundo. Pero la Biblia es muy clara porque va a llegar el momento y ya ha llegado el momento cuando nosotros como creyentes debemos juzgar lo que está sucediendo y determinar lo que es correcto y es incorrecto. Determinar si honra a Dios y si glorifica a Él y si debemos obedecer a Dios o debemos obedecer al hombre. Y para eso hay que emitir un juicio que está pegado a lo que dice la palabra de Dios y las Escrituras. ¿Por qué? Porque hay mucha gente recitando Biblia fuera de contexto. Hay mucha gente recitando versículos. Sin embargo, esos son la misma gente que ahora vamos a ver que en esos tiempos hubiese sido parte de lo que vamos a leer. ¿Qué dice entonces? Mateo 7, sácate primero la viga que tienes en el ojo antes de ver la mota o la brusca que tiene tu prójimo en el ojo de él. Después, ¿qué dice en Romanos 2? Dice que no juzgues. ¿Por qué? Y termina diciendo en el capítulo de Romanos 2, dice, porque cuando juzgas te condenas porque tú practicas. La Biblia habla en contra de juzgar hipócritamente. Cuando tú eres un hipócrita, cuando estás juzgando a las personas o emitiendo juicio, cuando tú haces exactamente lo mismo o cuando tú también estás en pecado. Y ese es un gran problema que tenemos los cristianos, que nos gusta juzgar a la gente que peca distinto que nosotros. Mira ese anda en esto y anda en lo otro, ese se va para el infierno, ese es esto y lo otro. Sí, ¿y tú en qué andas? Bochinchoso. ¿Ah? Y emitiendo y condenando gente y levantando. ¿Por qué no vas y oras por esa persona? Si tu juicio, si tu opinión de lo que es correcto e incorrecto no trae edificación al cuerpo, no trae arrepentimiento, o no trae corrección, dirección, guianza, etcétera, las personas que están escuchando, entonces, ¿de qué sirve? Mejor resérvatelo. Porque la idea de emitir el juicio de es correcto o incorrecto es porque tú quieres prevenir que las personas a tu alrededor sean falsos maestros o digan que una enseñanza es correcta o esto o lo otro. Entonces tiene que haber un propósito de por qué lo estamos haciendo, de por qué se está haciendo. O sea, no seas hipócrita al juzgar. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Bueno, Levítico. ¿Qué dice Levítico 19:15? Levítico dice, no perviertas la justicia ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. Juzga a todos. Levítico es la ley. Sí, pero lee los versículos antes. ¿Qué es? Ley moral. No robes, no cometas esto, no hagas, o sea, pura ley moral de las cosas que eran correctas de cómo convivir, y hasta el sol de hoy sabemos que la ley moral está en vigencia. O sea que si la ley nos está diciendo que tenemos que juzgar con justicia, hay un libro en la Biblia, Jueces. ¿Por qué? Porque era gente que fue enviada a juzgar a los pueblos. Entonces, Juan 7:24, el Señor Jesús, ¿qué dijo? Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan 7:24.
juzgar con justo juicio. El Señor Jesús. Entonces, ¿por qué es importante el saber que nosotros como pueblo de Dios debemos ser obedientes y también estamos en la capacidad de poder juzgar algo, de lo que es correcto o de lo que es incorrecto? Porque en Mateo 7:15 el Señor le habla a su pueblo y nos habla de lo importante que es el reconocer un árbol por sus frutos. ¿Cómo puedo yo reconocer un árbol por sus frutos y aceptar o decir si es bueno o es malo si no puedo emitir un juicio con respecto a lo que estoy viendo? Si no puedo juzgar si su fruto es bueno o es malo o va conforme o de acuerdo a lo que la palabra de Dios me está diciendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la gente que anda por ahí con versículos a lo loco diciendo que los cristianos no pueden juzgar, porque esas personas están sacando de contexto la palabra. Sí, tenemos que ser capaces de poder emitir un juicio, pero que sea apegado a la palabra, que sea justo, que no sea hipócrita y que traiga edificación, que traiga a las personas a la luz de la verdad de lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo y que no sea simplemente para entrar en contienda o emitir un juicio en contra de una persona, difamarlo o este tipo de cosas. Que se da mucho, lamentablemente todavía se da. Entonces, todavía se da, wow, sí, todavía se da, sucede. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Una más. Vamos a ver sobre el juicio, sobre emitir juicio. Primera de Corintios 5. Primera de Corintios 5, versículo 1 al 3. ¿Qué decía Pablo? Dice Pablo, es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. O sea, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Esto es Pablo en las cartas a los Corintios. Esto él lo está diciendo a los líderes de esta iglesia, lo que está sucediendo. Pablo, ¿cómo va a decir eso? Está hablando mal de la gente, está diciendo que el tipo es... No, él está hablando... Miren lo que dice. Dice, y de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsar entre ustedes al que hizo tal cosa? ¿Expulsar a alguien de la iglesia? Sí, expulsar, ahí está. Dice, yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en el espíritu y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. ¿Qué juzgó? Que está mal, que lo están celebrando y ya lo debieran haber echado de la iglesia. Eso es lo que dice. Dice, no debieran más haber lamentado lo sucedido y haber expulsarlo de la iglesia. What the heck, ¿qué están haciendo? Hello. Pues yo no estoy allá, pero aquí donde yo estoy, ya yo emití juicio. ¿Y el juicio cuál es? Ya vieron. Deje de estar celebrando, lamentense y échenlo fuera de la iglesia. Este es el apóstol Pablo hablando sobre lo que es el juicio justo, el juicio real y verdadero de nosotros como cristianos, como creyente, como líder, como persona de familia, donde tiene que emitir un... No, papá, no puedes estar juzgando a mi amigo. Hello, el man anda hediondo aguaro y anda todo con la ropa rota, ese pelado. No, pero es que sí va a haber siempre situaciones en las que nosotros vamos a tener que emitir un juicio. Y ese juicio tiene que ser apegado a la palabra y tiene que ser en justicia. Tiene que ser como la palabra lo dice. Entonces, eso que sucedió, que estábamos hablando en capítulo 7:24, en Mateo 7:24, donde el Señor dice que tienes que jugar en justicia. ¿Por qué Él le dice eso a la gente? Ajá, vamos a un poco más de contexto de por qué el Señor Jesús le dijo eso al pueblo. ¿Qué hora es? Son las 6:46. Estamos bien, ¿verdad? Me dan un par de minutos más. ¿No están apurados? ¿No? Ok, voy a seguir. Entonces, para tener un poco de contexto de por qué el Señor había dicho esto y por qué había mandado, le había dicho a la gente que juzguen con justicia, era exactamente lo que estaba sucediendo, o se ilustra nuevamente en Lucas 14. Lo que pasa en Juan 7:24, el contexto se repite en Lucas 14, y es Jesús desenmascarando a los hipócritas de esa época. ¿Ah? Con un ejemplo que pudiésemos aplicar a nuestra época. En Juan 14 dice, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en día de reposo?
La ley dice que no. La ley dice que está prohibido sanar en día de reposo. Mas ellos callaron. Y tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, le dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente aunque sea día de reposo? ¿Quién de ustedes que esté pasando por una situación va a dejar eso así porque es el día de reposo? Eso es lo que el Señor Jesús les está diciendo a ellos, porque Él acababa de violar la ley religiosa de la época, que venía de la Escritura. En teoría Él había violado. De la misma forma que cuando caminaba con sus discípulos y estaban recogiendo espigas en el día de reposo donde no se podía trabajar, y estaban recogiendo para comer. Entonces, ¿qué estaba el Señor ilustrando aquí? Donde Él le dice a los religiosos que juzguen con justicia, era porque también había estado haciendo sanidades, porque la Biblia dice, el Señor sana nuevamente, Jesús sana nuevamente o por segunda vez en día de reposo. O sea que eso no fue un caso aislado. Eso Jesús caminaba día a día violando la ley de los religiosos y la ley impuesta por ¿quién? Por el hombre en ese momento, porque era ley de religioso, la ley impuesta por hombre, pero que contravendía o que iba en contra de lo que decía la palabra de Dios o lo que Él, su reino, el establecimiento de su reino debía hacer. Entonces, aquí está Jesús sanando en día de reposo, diciéndole a esta gente, a estos líderes, que quién de ustedes, si se le cae su animal, su buey o su caballo o su burro, perdón, no lo va a recoger o no lo va a sacar del hueco. Y uno dijera, pero es que pastor, no podemos comparar lo que es Dios sanando un enfermo, Jesús sanando un enfermo, de otra cosa. Por eso Jesús utilizó de ejemplo un animal, un burro o un buey. Ni siquiera dijo, ¿quién de ustedes si se cayera tu hijo a un pozo, tú no lo vas a sacar? Dijo un animal. ¿Por qué? Como poniendo algo que está por debajo del valor tuyo como ser humano. Para que vean hasta dónde llegaba el nivel de hipocresía de esta gente, que estaba dispuesto a señalar a Dios porque estaba haciendo lo que exactamente Dios tenía que hacer, Jesús que es Dios. ¿Ah? Sin embargo, en sus corazones y ellos en su situación, ellos estaban dispuestos a sacar un animal de un hueco. Un animal, pero un ser humano hecho a la imagen y la semejanza de Dios, una criatura de Dios, no podía ser sanado porque había que cumplir con la ley. Hipócritas, le dice. ¿Ah? Por eso es que el Señor se molestaba y le decía, ustedes son unos hipócritas, son unas serpientes, son unas víboras, son unos hijos de su padre el diablo. Porque imagínate tú estar dispuesto a decir o a juzgar al Señor Jesús por sanar a alguien en día de reposo porque está violando la ley. O de que sus discípulos estuviesen recogiendo espigas porque tenían hambre y querían comer y estaban violando la ley judía o la ley de hombre. ¿Ah? Y decimos, pero es que eso fue hace más de 2000 años. Esos fariseos eran unos desgraciados. Eran unos malditos. Eran unos cabezones. Eran. Pero la realidad es que hoy en día estamos también nosotros viviendo la misma situación y hay un montón de gente que está pasando por la misma cosa y que son los fariseos y los mentirosos y los malditos de hoy en día. Y el Señor me perdone porque lo digo, pero es que una persona que no tiene la gracia de Dios en su vida es un desgraciado. Y una persona que está dispuesta, dice la palabra que el que bendiga bendeciré, el que maldiga maldeciré. Y una persona que está dispuesta a proferir maldición o proferir algo en contra de un hijo de Dios o de una persona que está tratando de hacer el bien, es una persona que está maldita. Y el Señor me perdone porque lo que nosotros queremos es que esa gente se arrepienta, que esa gente venga a los caminos de Dios, que esa gente viva como tiene que vivir, que era lo que Jesús quería. Confrontarlos de tal manera que esta gente se arrepintiera y entendiera que el reino había llegado. Que era un montón de víboras buscando refugiados en religión y que tenían que venir a los pies de Cristo, tenían que reconocer lo que estaba sucediendo. Entonces, por eso es tan importante lo que la Biblia nos dice de que tenemos que juzgar con justicia, que no podemos juzgar en base o sea, que no podemos emitir o lanzar juicio o todo esto, porque Mateo 12, él decía, yo soy el día del reposo. Yo le hago una pregunta.
Hace unos días estaba viendo una noticia donde un pastor en Texas, la iglesia permaneció abierta y donde él está diciendo a las personas que si están enfermas que vengan para poder orar por las personas. Muchas personas se han manifestado a favor o en contra. Incluso la reportera, después de terminar la entrevista, como cierre, ella le dice al público, dice, yo también soy una mujer de fe. Y en mi iglesia, en Miami, mi pastor decidió cerrar la iglesia y que no haya reuniones. Y Dios es un Dios de orden. Así que mucho cuidado con ese pastor lo que está haciendo. A mí la verdad es que a mí me llamó mucho la atención, y más que llamarme la atención, la verdad es que me dio por dentro como una ira santa. Me dio una molestia tan grande porque esta persona, esta reportera, está declarando que ella es una mujer de fe, por consiguiente ella conoce las Escrituras, que Dios es un Dios de orden, hay que someterse a tu autoridad como dice la Biblia, e inmediatamente está exponiendo de que este pastor no está bien y todo lo demás, y está dejando entrever de que ella tiene la razón y este pastor no, y que es irresponsable por lo que está haciendo. Y tal vez tú estés de acuerdo con esta declaración, o tal vez, no sé, pero yo te voy a decir algo. Más de estar de acuerdo con lo que este pastor hizo o no estar de acuerdo, ¿por qué no mejor preocuparnos por lo que yo tengo que hacer como creyente y dejar de estar juzgando a los demás que están haciendo lo que ellos consideran que Dios les ha dicho que hagan? Porque si tu declaración no trajo edificación al cuerpo y lo que trajo fue que las personas vean a los pastores y a los cristianos como unos locos, unos fanáticos, o lo que mucha gente dice, que la gente tiene la iglesia abierta porque lo que quieren es el diezmo, pues entonces, ¿qué fue lo que lograste? ¿Se realmente salió el nombre de Dios glorificado y exaltado con lo que hiciste? Porque yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Cómo tú sabes que el Señor no le dijo, o esa persona no ha escuchado de Dios que esa iglesia tiene que permanecer abierta? Como yo le decía a otra persona, si a mí Dios me dice o si yo siento de parte del Señor que lo correcto es, ahora mismo hay un montón de policías, hay un montón de médicos, hay un montón de gente que está trabajando día a día. Y si yo sintiera de parte del Señor dejar la iglesia abierta para que esas personas pudieran venir y recibir oración o orar o venir y buscar un lugar donde se puedan sentar. Miren, yo no sé, yo sé que todo el mundo me va a decir, pero es que Dios no habita en lugares, y yo eso también lo sé porque yo soy pastor, pero el que no es creyente no lo sabe. Las personas que necesitan de Dios, de quien se trata esto, y nosotros como iglesia nos debemos de tratar y debemos de enfocarnos en, son las personas que piensan que tienen que ir a la iglesia a buscar de Dios. Por eso hay muchos que no van a la iglesia porque dicen, no, cuando esté listo para buscar de Dios, entonces voy a ir a la iglesia. Pero en estos momentos, cuando esas personas quieren buscar un oasis, un lugar en el medio de lo que está sucediendo a su alrededor, donde alguien pueda orar por ellos, donde simplemente puedan llegar y estar en la paz, en la presencia de Dios, porque esos lugares no están abiertos. Son las mismas personas que están trabajando en hospitales, en los puertos, en los supermercados, en la farmacia, que están cuidando nuestra vida, nuestra seguridad, los policías, las enfermeras, los paramédicos, la gente de protección civil, la Cruz Roja. ¿Por qué no tener un lugar donde esas personas puedan ir a recibir la palabra? Y tal vez tú me digas, bueno, pero es que eso tiene más sentido. Pero entonces, si eso tiene sentido y lo otro no, ¿dónde está el balance de dónde obedecemos a Dios y dónde obedecemos al hombre cuando la ley está muy clara y muy establecida que todo el mundo tiene que estar guardado y nadie puede estar trabajando? O nadie puede estar haciendo cosas que no cubra su salvoconducto. O te hago una pregunta a ti. Si hoy que fue domingo y teníamos prohibido terminantemente salir de nuestras casas, un familiar tuyo te llama que tiene una necesidad porque no se dio cuenta y no tienen comida y necesitan comer. Y tú sabes que en tu casa tienes alimento y le puedes llevar. ¿Cómo haces? ¿Qué haces? Yo me imagino que tú dices, no, yo le llevo comida, es una emergencia. ¿Qué tal si son las 2 horas que tienes para ir a hacer supermercado y para ir a comprar las cosas o hacer las cosas que son para ti? Porque la ley estipula que esas 2 horas son exclusivamente para ir al banco, para ir al supermercado, para ir a la farmacia y creo para echar gasolina a tu carro y eso es lo que tienes que hacer en esas 2 horas. Y tú decides en esas 2 horas ir a ayudar a unos refugiados extranjeros que te llegó una noticia que necesitan comida y que están en un lugar donde tienes que ir a llevarles alimentos y todo lo demás. Yo me imagino que eso está bien, ¿verdad? Porque estamos haciendo la obra de Dios. Pero resulta ser que mientras estamos haciendo en esas 2 horas eso, estamos violando la ley que estipula verdaderamente que dice que lo que podemos hacer es solamente para nosotros. Entonces, ahí nos vemos en la situación de, o ¿qué pasa si se daña el aire acondicionado de tu recámara hoy o tu refrigeradora?
y la comida se te va a dañar. ¿Mm? ¿Estarías dispuesto a llamar a tu vecino que sabes que es técnico de refrigeración para que cruce la calle y venga y te ayude a arreglar tu refrigeradora para que no se dañe tu comida? Y vas a alegrar gloria al Señor que en el medio de esta situación tu vecino es técnico y que pudo venir, cruzar y arreglarte la refrigeración. Pero adivina qué, violaste la ley. Y Romanos 10, el que todos los cristianos, muchos invocan, dice que nos debemos someter a toda autoridad porque toda autoridad es dada por Dios. ¿Qué harías? ¿Realmente es justo? ¿No es justo? ¿Aplica? Y es lo que Jesús estaba diciendo. Si a ti se te cae un animal en el hueco, si se te cae el burro, se te cae el buey, porque es día de descanso, ¿no lo vas a rescatar? ¿No vas a romper la ley para hacer aquello que tienes que hacer, que sabes que es necesario? Y esto la idea no es ahora decirle a la gente que tiene que romper, sino que nosotros como cristianos, como creyentes, meditemos y pensemos en lo que está sucediendo, porque va a llegar un momento donde vamos a tener que desafiar la ley humana. ¿Por qué? Porque la ley humana va a tratar de hacer cosas que van directamente en contra de la ley de Dios. Cuando los nazis estaban acabando con los judíos, eso era lo legal. Es más, ilegal era esconder personas de los soldados. Esa persona que escondió a Ana Frank en esa casa por tanto tiempo, en ese desván o en ese cellar, en esa azotea por tanto tiempo, estaban violando la ley. Era incorrecto. Sin embargo, estuvieron dispuestos a desafiar la ley para hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. Entonces tenemos que entender que de eso se trata, juzgar con justicia. Yo no sé lo que Dios le dijo a ese pastor que debía hacer. Yo no soy quien para decir si es correcto o es incorrecto, cuando la Biblia sí dice que tenemos que someternos a la justicia y a la ley y a todo lo demás, pero donde yo estaría dispuesto a romperla si fuese algo que para mí fuese una emergencia, o donde si yo, y que realmente es una emergencia, o donde este hombre, este pastor la está rompiendo. ¿Por qué? Para traer gente para que venga para poder orar, como dice la Biblia. Traigan a los enfermos a donde los ancianos y que los unjan con aceite para que sean sanados. Entonces, ¿dónde está el balance de nosotros como cristianos de saber y entender que tenemos que obedecer a Dios por encima de todas las cosas y que va a llegar el momento en el que vamos a tener que desafiar las leyes? Y obviamente esto no es exhortando a la gente a que lo haga, vuelvo y lo repito, pero los tiempos están llegando, estamos yendo en esa dirección, donde van a suceder cosas en el mundo que nosotros vamos a tener que pensar mejor dónde está nuestra lealtad y dónde está nuestro compromiso y hacia quién. La obediencia, miren, la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición y siempre lo hemos visto en la Biblia. Y bueno, es que ahora viene... No, es que realmente la obediencia trae recompensa. Dios es un Dios que recompensa. Y la obediencia siempre ha representado o siempre ha traído recompensa en todo. Mire, por ejemplo, el bautismo. El bautismo es una señal de obediencia a Dios. Así que si no te has bautizado, dice que eres creyente, pues bueno, no sé, estás en desobediencia, papá, porque la Biblia dice que arrepentido es bautizado. Así que si nada más te arrepentiste y no te has bautizado, estás en desobediencia con Dios. Entonces, si estás en desobediencia con algo tan sencillo como meterte en una piscina, ¿qué podemos esperar cuando Dios te diga que te levantes, que cojas todas tus cosas y dejes a tu parentela, a tu tierra y vayas a una tierra que yo te mostraré? ¿Ah? O cuando Dios te dice que entregas a tu Isaac, que levantes y que lo sacrifiques allá arriba en el monte. ¿Qué obediencia va a venir si no te pudiste meter en una piscina? ¿Ah? Es que ese es el detalle. Cuando llegue el momento que obedecer a Dios vaya más allá de nuestra comodidad, donde obedecer a Dios realmente nos duela, no, por un tiempo haya una molestia, haya algo que nos saque de nuestra zona de confort. Y el cristianismo es eso, el cristianismo es un día a día, es ir a niveles nuevos y a niveles fuera de nuestra zona de confort. ¿Cómo? Perdonando a los que nos dicen cosas, amando a nuestros enemigos. O sea, imagínate esto. Amando no a nuestros amigos, sino amando a nuestros enemigos y perdonando a todo el que nos haga mal. Y eso no es fácil. Pero por eso el Señor nos demanda y nos lleva a un nivel. ¿Por qué? Porque lo que Él hizo no fue fácil. Y lo que nosotros haremos no va a ser fácil. Pero vale la pena. Vale la pena. Miren, la obediencia trae bendición. Y lo que estaba diciendo antes del bautismo, pero es que yo conozco al Señor, yo creo en Dios. Sí, pero es que los demonios también creen y tiemblan, pero eso no acarrea
obediencia. Santiago 2:19 dice, los demonios también creen y tiemblan, pero eso no significa que obedecen. Obedecen cuando tú le dices sal de ese cuerpo en el nombre de Jesús. Entonces, si tú dices, no es que yo creo en Dios, pero estás viviendo una vida de que no estás full entregada, full en obediencia, bautismo, esta serie de cosas, tienes que tener mucho cuidado de realmente si estás obedeciendo a Dios. Porque eso es nada, eso es lo mínimo, eso es lo básico. Imagínate tú, por eso que la Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Pero dice que el que ha sido fiel en lo poco, le será fiel en lo mucho. Para él poder ponerte en mucho, primero te va a probar en lo poco. Y si no has podido, si no has salido victorioso de esa prueba, de por lo menos bautizarte como creyente y recibir el Espíritu Santo, estás todavía en kinder, te fuiste a kinder, estás en la gatera, todavía como que arrancó la carrera de los caballos y tú todavía estás metido en la jaula y tú no has salido. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que no nos tenemos que contentar solamente con escuchar la palabra, sino que tenemos que ser hacedores de esta. Santiago es muy claro. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan quienes ustedes mismos. Llévela a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica, ¿cómo es? Dice que es como alguien que se mira en el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida cómo es. Imagínate, dice que el que lee la palabra y no la pone en práctica es como el que va al espejo, se mira y se va y no se acuerda cómo es. Estás en Ultra Bosnia, en Tuco, en la infralama, hermano, o sea, no vas para ningún lado. ¿Tú te imaginas? Que fui, me miré en el espejo y no me acuerdo y voy de nuevo. ¿Qué pasó? Esa es una persona que lee la palabra y no la pone en acción, que no la pone en funcionamiento. O sea, perdiste tu tiempo. Es como a veces nosotros decimos, ¿qué hiciste? El ridículo. Solamente hiciste el ridículo. La obediencia no es como un perro. Ahora no es que obediencia. Siéntate, párate, da la vuelta. No. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que sus caminos no son nuestros caminos. Cuando el Señor nos exige y nos demanda obediencia es para llevarnos por un camino donde nosotros por lo general no hubiésemos tomado. ¿Qué significa? Que vamos a hacer cosas distintas y nos va a llevar a un destino donde nunca antes nos había llegado. Nunca hemos llevado. No podemos llegar a lugares nuevos si vamos por el mismo camino. Entonces su obediencia va a hacer que nosotros tomemos una dirección que normalmente no hubiese sido la que hubiésemos tomado. Por consiguiente debemos estar preparados para recibir y para ver cosas y para experimentar cosas que nunca hemos experimentado. Así que si Dios te está exigiendo obediencia, no es porque te quiere castigar, no es porque quiere que te vaya mal, no es porque quiere que sufra, es porque quiere llevarte a un lugar nuevo, a un lugar diferente, a un lugar de bendición, a un lugar donde su plenitud va a ser lo que se va a manifestar sobre tu vida. Casi tú me lo mata. Mira, el Señor cuando le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar, a una tierra donde que yo te mostraré, ¿a dónde lo llevó? No lo llevó a sufrir, lo llevó a un lugar donde lo bendijo, le multiplicó, lo llenó. Entonces el Señor no te va a sacar, ni te va a decir, sal de tu tierra. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios sádico y te quiero hacer sufrir. Es porque mis planes no son los tuyos, porque mis caminos no son tus caminos, porque mis pensamientos son más altos, porque yo conozco lo que tengo para ti, porque mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y porque la bendición del Señor no añade tristeza. Y esta es una serie de cosas que Dios te ha dicho y te ha prometido. Así que no pienses que la obediencia de Dios es un capricho. La obediencia de Dios es una instrucción. Es cuando tú le dices al timonel del barco, métele 40 grados, no sé si es para el norte, el sur, el este, el oeste, porque yo de eso no sé, pero que tú le digas, métele 30 grados a estribor y vamos para allá. Y tú dices, pero es que para allá están las olas, pero tú eres un capitán y tú estás con el GPS y tú sabes que aunque el man esté viendo que hay unas nubes, tú sabes que por ahí no hay nada. Así que tú le das la instrucción al timonel y el timonel, aunque no quiera, aunque él piense que se va para un lugar donde se ven que las olas y las cosas y la tormenta está fea, tú que eres el capitán, que estás a cargo del barco, el Señor te dice, coge para allá y tú vas a coger para allá porque ese es el camino por donde tenemos que ir, porque vamos a llegar más rápido, porque vamos a llegar con bien, porque vamos a gastar menos y porque yo sé que este buque está diseñado y está preparado para pasar por esa tormenta y cuando salga del otro lado, no solamente vamos a salir bien y vamos a haber llegado, sino que tú, timonel, que estás en Bosnia, vas a por lo menos aprender y saber hasta dónde tu barco puede llegar y quién es tu capitán y cuál es la capacidad de tu capitán. Yo no estaba en tu casa y estuvieras gritando, gloria al Señor. Entonces,
La obediencia te lleva a un lugar diferente, a un lugar nuevo donde Dios nunca antes te había llevado y donde tú no te atreverías a ir en tu propia comodidad o en tu propia costumbre. Así que deja que Dios te guíe y te lleve a esos lugares donde nunca antes habías llegado. De eso se trata la obediencia. Jesús, por la obediencia al Señor, pagó el precio para que nosotros hoy en día seamos leales también a aquel que nos rescató, para que podamos ver la plenitud de su palabra siendo manifestada en nuestras vidas. Cuando nosotros caminamos por el camino que Él ha trazado, vamos a vivir en la plenitud de Él, en la plenitud de Dios, en la voluntad de Él que es buena, agradable y perfecta, así como su propósito. Entonces no veamos la obediencia a Dios como un sacrificio o algo que nos va a causar una molestia. Debemos entender que no lo hacemos por la recompensa, lo hacemos porque Él nos amó primero, porque Él ya pagó el precio, porque nos rescató y nos ama y es fiel y tiene cosas grandes para nosotros. Lo hacemos porque Él nos amó primero. Nosotros no amamos a Dios y seguimos a Dios por las bendiciones. Nosotros no seguimos a Dios por las bendiciones, sino seguimos a Dios por quien Él es. Porque su palabra es verdad. Porque ya Él lo mejor que nos podía dar ya nos los dio, que era la libertad y la salvación que tenemos. El poder vivir como vivimos hoy en día, que no es igual a como vivíamos antes. Entonces, sus caminos son más altos. Y más, en Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Ah? Así podrán que... Mira lo que dice, papá, yo no sé si tú tienes Romanos 12:12, pero te voy a dar un minuto para que busques Romanos 12:12 y lo leas conmigo. A ver, yo quiero que alguien me diga ya lo tengo, el que ya lo tiene me escribe ya lo tengo, porque yo creo que tú leas lo que dice Romanos 12:2 para que ustedes entiendan lo que yo les estoy diciendo, de cómo la bendición la obediencia trae bendición. Ok, Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. La mente, el primer o el principal campo de batalla del enemigo, la mente. El enemigo te va a atacar la mente. Yo sé que me estoy alargando un poco, pero la semana pasada me dijeron que prediqué muy poquito, así que téngame paciencia que ya termino en 5 minutos. Tenemos que renovar la mente. Nuestra mente no es salva, nuestra mente es siempre el enemigo. La voz dice, ese es el campo de batalla del enemigo y ahí es donde van a apalantar pensamientos, ideas y cosas que van en contra de la verdad de Dios, y nosotros tenemos que ser sabios y tenemos que emitir juicio de si eso que está viniendo a nuestra mente es de Dios o es del enemigo. ¿Y cómo hacemos eso? Sabiendo que Dios no nos tienta. Dios prueba, mas no tienta. ¿Quién tienta? El enemigo. ¿Y con qué te tientan? Con lo que te gusta. Así que si tú dices, chuleta, que me pusieron, eso es porque te gusta, no te vengas ahora a hacer que no sé qué, que el enemigo. No, eso es lo que te gusta. Te gusta la chuleta, te gusta la nécar, te gusta, sí, así que no vengas ahora y que el Señor no tienta, el Señor pone a prueba, es distinto. Entonces tenemos que nosotros renovar nuestra mente, tenemos que identificar y emitir juicio de quién es ese pensamiento, de parte de quién viene, y cancelarlo, echarlo fuera, concentrarnos en la verdad de lo que dice la palabra del Señor. Entonces, mira lo que dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y ahora es donde viene la parte pretty. Dice, bueno, todo es pretty, pero esta parte es lo que le estoy diciendo. Dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. O sea que si tú obedeces, si tú no te amoldas al mundo actual, sino que eres transformado mediante la renovación de la mente, si tú te mantienes en lo que el Señor quiere para ti, tú vas a vivir una vida buena, agradable y perfecta, que es la voluntad de Dios. Sí, porque vas a comprobar cuál es su voluntad. Y tal vez va a haber cosas, sí, que no sean agradables, que no parezcan perfectas y no parezcan buenas, pero en el medio de eso, como dice la palabra, para aquellos que aman a Dios, todo obra para bien, y sabemos que en el medio de esas situaciones que parecieran que no fuesen agradables, perfectas y buenas, Dios también está obrando, y su voluntad final, el resultado, el fruto de esas situaciones es bueno, agradable y perfecto. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar con este versículo de Josué 1:8, donde dice, recita siempre
el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Dice, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. ¿Para qué? Dice, así prosperarás y tendrás éxito. La obediencia a Dios trae de la mano recompensa. Cuando ponemos nuestra mirada en Él, cuando nosotros estamos dispuestos a caminar, a obedecerle, no importa qué, Dios bendice la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia es fe manifiesta. Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros obedecemos, estamos actuando, estamos trayendo a lo físico, a lo material, lo que nosotros hemos declarado con nuestra boca que nosotros creemos. O sea, que dejamos de hablar y hablar y hablar y empezamos a hacer, hacer, hacer. Y ya no podemos decirle a la gente, haz como yo digo, no como yo hago, sino que realmente manifestamos en lo físico, en lo material, nuestra fe. Esto, el verbo, se convierte en carne. Así que tenemos que recordar eso. Que este mensaje que hoy nos recuerde de que Dios nos está llamando a un compromiso mayor. Lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Tenemos que, como iglesia, como creyentes, tenemos que ser muy cuidadosos y entender de que no todo lo que estamos escuchando a nuestro alrededor es cierto. Miren, cuando los discípulos de nuestro Señor Jesús fueron llevados ante el concilio por estar predicando y haber sanado a un enfermo, los líderes religiosos, la autoridad le dijo que no hablasen más de ese nombre y que no estuviesen predicando el evangelio más. Y estos hombres salieron de ahí y dijeron, tenemos que obedecer a Dios por encima del hombre. Y lo que hicieron fue que fueron y se reunieron con sus otros hermanos, con los otros discípulos, compartieron lo que les había sucedido. Y inmediatamente su oración, ¿cuál fue? Señor, danos valor y danos de nuevo para predicar el evangelio. Y dice que tembló. Dice que la presencia cayó de tal manera que tembló. Fueron llenos, recibieron un refil del Espíritu Santo, fueron llenos nuevamente del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaban pidiendo conforme a la voluntad del Padre. No era, Señor, ayúdanos a obedecer la ley. Era, Señor, que tengamos el valor y el denuedo para que no importa lo que diga la ley, no importa lo que diga la gente, nosotros te obedezcamos a ti y paguemos el precio, aún con nuestras vidas como lo hicieron. Casi ningún discípulo murió de una forma pacífica o murió de viejo, de anciano. Todos murieron muertes horribles y espantosas. ¿Por qué? Porque era prohibido hacer lo que ellos estaban haciendo donde quiera que fueron a hacerlo. Tal vez hoy en día las leyes no pareciera que estuviesen iguales o cerca de lo que sucedió en ese entonces. Pero quiero que sepas que hay países en el mundo donde la persecución es un hecho. Ya hay países incluso en Latinoamérica donde la persecución a los cristianos es un hecho. Entonces, ¿estás tú dispuesto a pagar el precio? ¿Estás tú dispuesto a obedecer al Señor por encima de toda ley, de toda voz, de quien quiera que te mande a doblarte o de postrarte ante el ídolo? Estamos llegando a esos tiempos y como iglesia tenemos que ser sabios. Pero les dejo con algo bueno. Cuando obedecemos, el Señor nos bendice. Así que nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar confiados y tranquilos. Que no importa qué tan mal se pongan las cosas allá afuera. Él nos ha prometido que no nos va a abandonar, que no nos va a dejar, que no se va a olvidar de nosotros, que nos va a llevar de sus manos. Y créame, que donde quiera que vayamos de la mano de Dios, saldremos bien del otro lado. Amén. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por tu perdón. Gracias, Señor, porque podemos estar escuchando esta palabra porque tú fuiste obediente y tú pagaste el precio. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe se haga manifiesta a través de nuestra obediencia. Señor, que acatemos, Señor, tu palabra, que entendamos que el llevarnos a un nuevo nivel, Señor, demanda nuevas cosas de nosotros.
Que en estos días, Señor, de reflexión, de recogimiento, tomemos el tiempo y la oportunidad para ser obedientes a ti, para cerrar nuestra puerta y buscar tu rostro, para entregarte, Señor, aquellas cosas que todavía no te hemos entregado, para vivir, Señor, conforme tú quieres que vivamos. Prepáranos, Señor, danos de nuevo, danos valor para seguir predicando tu evangelio. Señor, danos sabiduría y discernimiento para poder discernir y entender qué leyes, Señor, van a ir en contra de tu palabra, y que nosotros como iglesia necesitamos, Señor, levantarnos, estandarte, levantar tu nombre y tu palabra y clamar, Señor, por justicia ante las autoridades. Señor, que nuestra mirada siempre esté en ti, que no miremos ni a la izquierda ni a la derecha. No permita, Señor, que pongamos que nuestra boca salga juicio o condenación en contra de nuestros hermanos, de hombres y mujeres que tú has llamado, tal vez, Señor, con un llamado distinto o con un propósito distinto al nuestro, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en ti y en nuestro llamado. Señor, que al terminar esta temporada, Señor, hayamos podido dar el fruto que tú nos has llamado a tener. Porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Llámanos, Señor. Llévanos, envíanos, lánzanos, Señor, a ser parte, Señor, de esos obreros que traen la cosecha, Señor, a tus depósitos. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo, Señor, cada hombre y cada mujer que está escuchando este mensaje, su familia, sus hogares. Señor, bendecimos sus finanzas, Señor, en este momento. Padre, tú eres nuestra provisión, tú eres el que nos sostiene, tú eres el que nos levanta, Padre Santo. Señor, tú eres, Señor, el que en el medio de esta situación mantienes nuestro hogar unido, mantienes nuestra fe levantada, mantienes la esperanza, Señor, en nuestros corazones, de que sabemos, Señor, de que contigo saldremos victoriosos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Si tú estás escuchando este mensaje, si estás sintonizado y no conoces a Jesús, si nunca lo has invitado a entrar a tu corazón o lo has reconocido como Señor y Salvador, si la angustia te embarga, el temor, la tristeza, el desánimo, la soledad, y sabes de que si tuvieses que partir, no sabes a dónde irías. Tal vez pienses voy al infierno, tal vez no sepas, tal vez en algún momento hiciste la oración de fe, pero sabes que te has apartado de Dios y necesitas reconciliarte con Él. Este es el momento y no es una casualidad que estés escuchando este mensaje. Te voy a invitar que cierres tus ojos conmigo y que repitas rápidamente esta oración. Señor Jesús, yo sé que he pecado. Y en este momento te pido perdón. Yo sé que moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre. Yo te invito a que entres a mi corazón. Yo te recibo como Señor y Salvador. Te pido que me sanes, que me libertes y que me restaures. Ya no quiero ser igual. Soy tu hijo, soy salvo. Si hiciste esta oración, 3 consejos. 1, bautízate. Puedes contactarte con nosotros, nos encantaría bautizarte en agua. Si yo tengo que romper la cuarentena, si yo tengo que romper o tomar mi salvoconducto para ir a bautizarte, créeme que lo voy a hacer. 2, ora, habla con el Señor. Este es el momento que Dios quiere hablarte y quiere que le escuches. Así que toma unos minutos para, en donde te encuentres, hablar con tu Padre que ha estado esperando todo este tiempo escucharte. Ese Padre celestial, ese Padre creador que está ahí para ti. 3, lee la Biblia. Si no tienes una Biblia, escríbenos por el privado, nos encantaría poder regalarte una. Una Biblia que seguramente vas a poder entender cuando la leas. Está escrita en la forma que nosotros hablamos a la actualidad, así que vas a poder entenderla perfectamente. Y número 4, yo sé que eran 3, pero 4, consigue una iglesia donde congregarte. Sabemos que estamos en tiempo ahorita mismo de cuarentena, pero busca una iglesia a tu alrededor o que sea cerca de tu casa, donde te han invitado, esté tu familia. Busca un lugar donde escuchar la palabra de Dios. Dios quiere hablarte y Dios quiere que te rodees de hombres y mujeres que van a acompañarte en ese caminar, en esa relación con Él que estás teniendo, para edificarte, para orar contigo, para mostrarte el camino verdadero y llenarte de lo que es la sana doctrina de nuestro Evangelio, de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Les amo, les bendigo. Muchas gracias a todos los que han estado en línea. Ya saben, pueden compartir este mensaje. Espero que esta semana sea de bendición para todos ustedes, que recibamos buenas noticias y que todos los que han estado orando, yo les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que esas peticiones de cada uno de ustedes conforme a su voluntad sean cumplidas.
Si estás ahí, si tienes dolor en tu cuerpo, si te duele la rodilla, si te duele la pierna, si te duele un músculo, te voy a pedir que estiras tu mano. Vamos a orar rapidito y vamos a creer que no hay distancia y no hay límite para lo que el Señor puede hacer. Así que Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, yo declaro sanidad sobre ese cuerpo. En el nombre de Jesús ordeno que todo músculo, todo hueso, toda molestia sea sana ahora, en el nombre de Jesús. Padre, porque por tus llagas, Señor Jesús, fuimos sanados. Y clamamos a ti en este momento. Y yo declaro sanidad en el nombre de Jesús. Todo cuerpo se alinea con la perfecta voluntad del Padre. Todo dolor, toda molestia, toda enfermedad se va ahora. Declaramos sanidad ahora, vida y vida en abundancia, Señor. Tú restauras huesos, tú restauras músculos, tú restauras tendones y nervios. Tú restauras, Señor, y tú sanas todo. Y sabemos, Dios Todopoderoso, que en este momento esas personas que hemos declarado sanidad sobre sus cuerpos han sido sanas para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Les bendigo, les extraño y ya saben, si te has convertido, si acabas de orar esa oración, escríbenos al privado, escríbenos a Roca de Vida Panamá. Nos encantaría saber de ti y poder ayudarte en este caminar. Si necesitas una Biblia, si tienes una petición de oración, si necesitas algo, si necesitas comida, necesitas alimentos o medicina, estás en Panamá, escríbenos. Queremos ayudarte. Vamos a hacer todo lo posible para poder ayudarte. Así que por favor no dudes de contactarnos. Bendiciones a todos. Les amo.